noches, compañeros. Licenciado, yo les voy a explicar el tema que es análisis de regresión múltiple, el problema de estimación. Bueno, este modelo es el más sencillo de una variable dependiente y dos variables explicativas. El modelo con tres variables de notación y su notación de supuesto. Su notación es que es y es igual a beta sub 1 más beta sub 2 x sub 2i más beta sub 3 x sub 3i más ui, donde y es la variable dependiente, x sub 2 y x sub 3 son las variables explicativas o regresoras. Ui es el término de perturbación estocástico y beta sub 1 es el término de intercepto. Beta sub 2 y beta sub 3 coeficientes de regresión parcial. El supuesto 8 establece la existencia de una relación lineal exacta entre x sub 2 y x sub 3. Se conoce como supuesto de no colinealidad o de no multicolinealidad cuando hay más de una relación lineal. Se dice que x sub 2 y x sub 3 son linealmente dependientes. Cuando lambda 2 es igual a lambda 3 es igual a 0, se dice que x sub 2 y x sub 3 son linealmente independientes. El supuesto de no multicolinealidad requiere que en la función de regresión poblacional se incluya solamente las variables que no sean funciones linealmente exactas. Interpretación de la ecuación de regresión múltiple. Como pueden ver, la fórmula de arriba se obtiene que es la sumatoria de y sobre x sub 2i sobre x sub 3i, que es igual a beta sub 1 más beta sub 2 x más beta sub 3i x. Se obtiene la medición condicional o el valor esperado de y condicionado a los valores dados o fijos de las variables x sub 2 y x sub 3. El significado de los coeficientes de regresión parcial. Beta sub 2 mide el cambio en el valor de la media de y por unidad de cambio en x sub 2 y x sub 3 constantes. Expresado de otra forma, proporciona el efecto directo o neto que tiene una unidad de cambio de x sub 2 sobre el valor medio de y neto. Cualquier efecto que x sub 3 puede ejercer en la media y, de igual forma, beta sub 3 mide el cambio en el valor medio de y por unidad de cambio en x sub 3 cuando el valor de x sub 2 se conserva constante, es decir, del efecto directo o no neto de una unidad de cambio en x sub 3 sobre el valor medio de y neto de cualquier efecto que x sub 2 pueda tener sobre la media y. Estimación. Luis, creo que no estás grabando. Estoy grabando, solo que es de la computadora que tiene su función que graba. La estimación de los mínimos cuadrados y máxima verosimilitud de los coeficientes de regresión parcial. Para estimar los parámetros del modelo de regresión con tres variables, consideramos primero el método de mínimos cuadrados y luego el método de máxima verosimilitud. Los estimadores de mínimos cuadrados, vemos aquí la fórmula que es la que nos explicó el licenciado. Y conforme a la convención de permitir que las letras minúsculas denoten desviaciones de las medias muestrales, se derivan las siguientes fórmulas de las ecuaciones normales. Como pueden ver, de beta estimada 2 y beta subíndice 3 estimada, que son las sumatorias. De esa ecuación se puede ver que beta sub 1 es igual a y estimada menos beta sub 2 x estimada menos beta sub 3 x estimada 3. El estimador del intercepto de la población es beta sub 1. De estas ecuaciones se puede ver que son simétricas por naturaleza porque una se obtiene de la otra mediante el cambio de papeles de x sub 2 y x sub 3. Los denominadores en estas dos ecuaciones son idénticas. En el caso de tres variables es una extensión natural del caso de dos variables. La variancia y errores estándar de los estimadores de mínimos cuadrados. Igual que en el caso de dos variables, se necesitan los errores estándar para dos fines principales: establecer intervalos de confianza y probar hipótesis estadísticas. Las fórmulas pertinentes son las siguientes: de la ecuación de beta sub 1, el error de beta sub 1 y la ecuación de beta sub 2, o en su forma equivalente, que sería la ecuación de beta sub 2, que es igual a la variancia al cuadrado sobre la sumatoria de x sub 2i elevado al cuadrado por 1 menos e
R23 al cuadrado, donde R23 es el coeficiente de correlación muestral entre x sub 2 y x sub 3. El ESUR de beta sub 2 es igual a la sumatoria de la ecuación de beta sub 2 o en su forma equivalente, que es la que está al lado. En todas estas fórmulas, O2 es la variancia de las perturbaciones poblacionales de UI. Un estimador insesgado de O2 está dado por O2 es igual a la sumatoria de U2 y las propiedades de los estimadores de los mínimos cuadrados. Las propiedades de los estimadores de los mínimos cuadrados del modelo de regresión múltiple son similares a las del modelo con dos variables. En la primera propiedad nos dice que la línea de regresión de tres variables pasa a través de las medidas de y, x sub 2 y x sub 3. La propiedad 2 nos dice que el valor medio de y estimada es igual al valor medio de y observado, lo cual es fácil de demostrar, donde como es usual las letras minúsculas indican los valores de las variables expresadas como desviaciones en sus medias respectivas. Al sumar en ambos lados de la fórmula sobre los valores muestrales y al dividir entre el tamaño de la muestra en n se tiene y. Por consiguiente, la función de regresión muestral se expresa en forma de desviación como y es igual a y estimada y más u estimada es igual a beta sub 2 x2i más beta sub 3 x sub 3i más ui. La propiedad 3 nos dice que la sumatoria de ui es igual a u estimada igual a 0, lo cual se verifica de la propiedad 2 en su función de regresión muestral. La propiedad 4 nos dice que los residuos de ui no están correlacionados con x sub 2i y x sub 3i, es decir, la sumatoria de ui x sub 2i es igual a la sumatoria de ui x 3i igual a 0. En la propiedad 5 nos dice que los residuos de ui no están correlacionados con y, es decir, que la sumatoria de ui y es igual a 0. La propiedad 6 nos dice que cuando R es igual a 1, esta varianza se hace infinita. En la propiedad 7 nos dice que para los valores dados de O2 y R23, la varianza de beta 2 es inversamente proporcional a la sumatoria de x al cuadrado sub 2. Es decir, entre mayor sea la variación de los valores muestrales de x sub 2, menor será la varianza de beta sub 2 y por siguiente beta 2 se estima en forma más precisa. En la propiedad 8, con los supuestos del modelo clásico de regresión lineal, se demuestra que los estimadores de los mínimos cuadrados de los coeficientes de regresión parcial no solamente son lineales e insesgados, sino que también tienen varianza mínima dentro de la clase de todos los estimadores lineales e insesgados. Los estimadores de máxima verosimilitud. Los estimadores de máxima verosimilitud y los estimadores de mínimos cuadrados de los coeficientes de regresión con dos variables son idénticos. Esta igualdad se extiende a modelos con cualquier número de variables. En resumen, el estimador de mínimos cuadrados de O2 tiene en cuenta el número de grados de libertad, mientras que el estimador de máxima verosimilitud no lo hace. Por supuesto, si n es grande, los estimadores de MB y MCO de O2 tienden a estar cerca de uno del otro. El coeficiente múltiple de determinación de R2 y el coeficiente múltiple de correlación de R. Esta notación de R2 se extiende fácilmente a los modelos de regresión con más de dos variables. Así, en el modelo de tres variables buscamos conocer la proporción de la variación en Y explicada por las variables x sub 2 y x sub 3 conjuntamente. La medida que da esta información se conoce como coeficiente de determinación múltiple y se denota por R2. Conceptualmente se asemeja a R2 y para obtener R2 tenemos de la fórmula de Y que es igual a beta sub 1 más beta sub 2 x sub 2i más beta 3 x sub 3i más ui. Al sustituir las letras mayúsculas por minúsculas para indicar la desviación de sus medidas, se escribe y es igual a beta sub 2 x sub 2i más beta 3 más x 3i más ui, que es igual a y más ui. Elevamos el cuadrado en ambos lados y sumamos sobre los valores muestrales para obtener la sumatoria de y al cuadrado.
En palabras, la ecuación afirma que la suma de cuadrados total es igual a la suma de cuadrados explicada más la suma de cuadrados decididos. Ahora sustituimos el equivalente de 1, 2 y dando la ecuación y obtenemos la sumatoria de y al cuadrado, lo cual al ordenar términos da la suma de cuadrados explicada. Ahora por definición se dice que R2 es igual a la sumatoria de cuadrados explicada sobre la sumatoria de cuadrados totales. Aquí pueden observar que R2 al igual que R2 se encuentra entre 0 y 1. Si es 1, la línea de regresión ajustada explica 100% la variación de Y. Por otra parte, si es 0, el modelo no explica nada de la variación en Y. Sin embargo, por lo general, R2 se encuentra entre dos valores extremos. Se dice que el ajuste del modelo es mejor entre más cerca esté R2 de 1. Este es un ejemplo, pero por factor tiempo no les puedo explicar mucho, pero les voy a pasar las diapositivas para que puedan ver. Bueno, la regresión sobre variables estandarizadas. Una variable es estandarizada o se expresa en unidades de desviación estándar. Si se expresa en términos de desviación de su medida y se dividió entre sus desviaciones estándar. Bueno, el efecto sobre la variable dependiente de un cambio unitario en más de una regresora. Si se desea conocer el efecto total sobre la variable dependiente de un cambio unitario en más de una regresora, todo lo que hay que hacer es multiplicar el coeficiente de dicha regresora por los cambios propuestos y sumar los productos. Bueno, la regresión simple en el contexto de regresión múltiple, introducción al sesgo de especificación. En el supuesto 10 del modelo clásico de regresión lineal, ya expresado en el capítulo 3, se plantea que el modelo de regresión de análisis está bien especificado, es decir, no hay sesgo o error especificado. Lo importante es estar consciente de que puede haber serias consecuencias si elige mal un modelo. Este punto mayormente se explica más en el capítulo 13. R2 y R2 ajustada. Una propiedad importante de R2 es que una función no decreciente del número de variables explicativas o de regresoras presentes en el modelo a medida que aumenta el número de regresoras. R2 aumenta casi invariablemente y nunca disminuye, planteando de otra forma. Una variable adicional X no reduce R2. Comparación de valores de R2. Bueno, aquí vamos a comparar el logaritmo de y y. Es crucial importancia señalar que al comparar dos modelos con base en el coeficiente de determinación ajustado o no, el tamaño de la muestra y la variable dependiente deben ser los mismos. La variable explicativa puede adoptar cualquier forma. Los modelos no pueden compararse. Los términos de R2. La razón es la siguiente. Por definición, R2 mide la proporción de la variación en la variable dependiente explicada por la variable explicativa. Por consiguiente, en A, R2 mide la proporción de la variación en el logaritmo de Y, explicada por x2 y x3, mientras que en B, mide la proporción de la variación en Y, y las dos no son las mismas variables, como vimos en el capítulo 6. Un cambio y da un cambio relativo o proporcional en Y, mientras que un cambio en Y da un cambio absoluto. Por consiguiente, la ecuación de Y estimada no es igual a la ecuación del logaritmo de Y, es decir, los dos coeficientes de determinación no son los mismos. La asignación de R2 entre regresoras. El mejor consejo práctico es que no tiene mucho sentido. Luis, ¿Qué? perdón que te interrumpa. Sí, Perdón que te interrumpa. Hay una compañera que quiere entrar desde hace rato. ¿Te podrías fijar si la puedes aceptar? Y creo que el licenciado igual. es que si voy a salir voy a dejar de grabar. Ya. Bueno, ni modo. Está bien, puedes continuar. Ya, la asignación de R2 entre las regresoras. El mejor consejo práctico es que no tiene mucho sentido tratar de asignar el valor de R2 a sus regresoras constituyentes. El juego de maximizar R2. Para concluir esta sección vale la pena una advertencia. Algunas veces los investigadores intentan maximizar R2, es decir, escogen el modelo que da R2 más elevado, pero este puede ser peligroso, pues en el análisis de regresión el objetivo no es obtener R2 elevada, sino más bien obtener estimados confiables de los verdaderos coeficientes de regresión poblacional que permiten realizar inferencias estadísticas sobre ellos.
En el análisis empírico no es inusual obtener una R2 muy elevada, sino descubrir que algunos de los coeficientes de regresión no son estadísticamente significativos o muestran signos contrarios a los esperados a priori. La función de producción de Cobb-Douglas. La función de producción de Cobb-Douglas en su forma estocástica se expresa de y es igual a beta sub 1 x elevado a beta sub 2 2i x elevado a beta sub 3 3i por logaritmo natural elevado a ui, donde y es producción, x sub 2 es insumo de trabajo, x sub 3 es insumo de capital y u es el término de perturbación estocástica y e es base del logaritmo natural. De la ecuación está claro que la relación entre la producción y los dos insumos es no lineal. Sin embargo, si transformamos este modelo mediante la función de logaritmo, se obtiene la siguiente fórmula, donde beta sub 0 es igual al logaritmo natural de beta 1. Escrito de esta forma, el modelo es lineal en los parámetros de beta sub 0, beta sub 2 y beta sub 3, y por consiguiente es un modelo de regresión lineal. Sin embargo, que no es lineal en las variables de y y x, aunque sí lo es en sus logaritmos. Las propiedades de la función de producción de Cobb-Douglas. La propiedad 1 nos dice que beta sub 2 es la elasticidad parcial de la producción respecto al insumo de trabajo, es decir, mide el cambio porcentual en la producción debido a una variación del 1% en el insumo de trabajo con el insumo capital constante. La propiedad 2 nos dice que beta sub 3 es la elasticidad de la producción respecto al insumo de capital con el insumo trabajo constante. En la propiedad 3 nos dice que la suma de beta sub 2 más beta sub 3 da información sobre los rendimientos a escala, es decir, las respuestas de la producción a un cambio proporcional en los insumos. Si esta suma 1 existe rendimientos constantes a escala, es decir, la duplicación de los insumos duplica la producción, la triplicación de los insumos la triplica y así sucesivamente. El modelo de regresión polinomial. Los modelos de regresión polinomial de amplio uso en la investigación econométrica relacionada con funciones de coste y de producción. Al introducir estos modelos, ampliamos la gama de modelos a todos los que se aplica fácilmente. El modelo clásico de regresión lineal. Matemáticamente, la parábola polinomial está presentada por la siguiente ecuación, que es la siguiente que se ve ahí, que se denomina una función cuadrática o más generalmente un polinomio de segundo grado. En la variable x, la mayor potencia de x representa el grado del polinomio. La versión estocástica se escribe de la siguiente manera, que es y sub i, que se denomina regresión polinomial de segundo grado. La regresión polinomial de grado k general puede describirse así. Bueno, ahí está la fórmula, ¿no? Estos tipos de regresión polinomiales solo hay una variable explicativa al lado derecho, pero parece elevada a distintas potencias convirtiéndolas en modelos de regresión múltiple. Los coeficientes de correlación parcial. Para el modelo de regresión con tres variables podemos calcular tres coeficientes de correlación, R12, R13 y R23. Estos coeficientes de correlación se denominan coeficientes de correlación bruta o simple, o coeficientes de correlación de orden cero, y se calcula a partir de la definición de coeficientes de correlaciones. En cuanto a conceptos, es similar al coeficiente de regresión parcial. Definimos que R12 es igual al coeficiente de correlación parcial entre y x2 manteniendo x3 constante, y R13 es igual al coeficiente de correlación parcial de y x3 manteniendo x2 constante, y R23 es igual al coeficiente de correlación parcial entre x2 y x3 manteniendo y constante. Estas correlaciones parciales se obtienen con facilidad a partir de los coeficientes de correlación simples o de orden cero de la siguiente forma. Bueno, ahí pueden ver las fórmulas que están ahí abajo. Las correlaciones parciales de las ecuaciones A y B se denominan coeficientes de correlación de primer orden. La interpretación de los coeficientes de correlación simple y parcial. En el caso de dos variables, la R simple tenía un significado directo, medir el grado de asociación entre la variable dependiente y la variable explicativa x.
Sin embargo, una vez fuera del caso de dos variables, se debe prestar cuidadosa atención a la interpretación del coeficiente de correlación simple. Aquí podemos observar los siguientes. Aunque R12 sea igual a 0, R12 no será 0 a menos de que R13 y R23 o ambos sean 0. Si R12 es igual a 0 y R13 y R23 son diferentes de 0, se tiene que el mismo signo R12 será negativo, mientras que si son de signos opuestos será positivo. Se puede decir que los términos de R12 y R12 no necesitan tener el mismo signo. En el caso de dos variables de R2 se encuentra entre 0 y 1, la misma propiedad se cumple para los coeficientes de correlación parcial al cuadrado. Suponga que R13 es igual a R23 igual a 0. Significa que que R12 también es 0. La respuesta es obvia y se desprende de C el hecho que y x sub 3 y x sub 2 y x sub 3 no estén correlacionados no significa que y x sub 2 no lo estén. Bueno, este es un pequeño resumen que lo pueden estar viendo. Y no sé, bueno, hasta aquí es el tema 7. No sé si tienen alguna duda o algo. ¿No tienen, chicos? Bueno, está bien. Muchas gracias. Yo tengo una pregunta. Sí. ¿Cuándo una variable es estandarizada? Cuando se expresa en términos de desviación de su media y se dividió entre sus desviaciones estándar, hay una variable S se vuelve estandarizada. ¿Alguna otra pregunta? No, bueno, está bien, chicos, hasta aquí es mi disposición. Voy a dejar de grabar.